Bendiciones. Hoy es un día complicado, sabemos que hay elecciones, por eso creo que algunas personas no pudieron venir. Y bueno, sabemos que nosotros tenemos a un Dios soberano, a un Dios que controla toda su creación y no debemos preocuparnos por lo que va a pasar en el futuro, sea quien sea el presidente. Sabemos que está bajo el control de Dios. La palabra dice que es Dios quien pone y quita reyes. Así que sea cual sea el resultado, debemos estar confiados, hermanos. Ahora sí quiero que, por favor, abran sus Biblias y me acompañen al capítulo que vamos a ver hoy, los versículos, del libro de Romanos, capítulos 16 y 17. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Antes de comenzar vamos a orar. Le voy a pedir a Andrés, por favor, si puedes orar por la palabra. Amén. En una ocasión, Federico el Grande invitó a su mesa real a algunas personas notables, incluidos sus generales de alto rango. Uno de ellos, de nombre Hans von Zieten, rechazó la invitación porque quería participar de la comunión en su iglesia. Algún tiempo después, en otro banquete, Federico y sus invitados se burlaron del general por sus escrúpulos religiosos y bromearon sobre la cena del Señor. Con gran peligro de su vida, el oficial se puso de pie y dijo respetuosamente al monarca: «Mi señor, hay un rey más grande que tú, un rey al que he jurado lealtad hasta la muerte. Soy un hombre cristiano y no puedo quedarme quieto mientras se deshonra el nombre del Señor, mientras se menosprecia su carácter y se ridiculiza su causa. Con su permiso me retiraré», dijo. Los otros generales temblaron en silencio, sabiendo que von Zieten podría ser asesinado. Pero para su sorpresa, Federico
tomó la mano de este valiente hombre, le pidió perdón y le pidió que se quedara. Prometió que nunca más permitiría que se hiciera tal parodia de las cosas sagradas. En esta historia vemos cómo un cristiano se para ante el rey y no se avergüenza del evangelio. Dice que es cristiano y que no va a dejar que se le insulte a su Señor. ¿Por qué les cuento esto? Es una historia conocida, porque el apóstol Pablo empieza en este versículo, en el versículo 16, diciendo que él no se avergüenza del evangelio. El apóstol Pablo en estos dos versículos nos va a hacer una definición del evangelio en el cual incluye el poder de Dios, la justicia de Dios, que es para la salvación por medio de la fe. Semanas atrás vimos cómo en el versículo 15 Pablo nos dice que él estaba muy dispuesto, estaba muy ansioso a anunciar el evangelio en Roma. El evangelio había impactado tanto en la vida del apóstol Pablo que él se sentía deudor de todas las personas. En el versículo 14 nos dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo había sido comisionado por el propio Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y es por estas razones, mis hermanos, que él comienza esta sección de la carta diciendo que él no se avergüenza del evangelio. Esto quiere decir, mis hermanos, que existe la posibilidad de avergonzarnos del evangelio. En el contexto en el que Pablo vivía, Roma era el centro, era la capital del poder político y de la religión pagana en ese momento. Existía una gran inmoralidad sexual terrible y los cristianos eran perseguidos y asesinados por causa de su fe. Ese era el contexto en el que Pablo estaba viviendo. El propio Pablo ya había experimentado también el sufrimiento por causa de Cristo. Él había sido encarcelado en Filipos, expulsado de Tesalónica, sacado a escondida de Damasco, burlado en Atenas, considerado un tonto en Corinto y apedreado y dado por muerto en Listra. Todo eso lo podemos ver si estudian el libro de los Hechos y en alguna de las cartas del apóstol Pablo también. Y aún así, mis hermanos, aún así Pablo está orgulloso de compartir las buenas noticias, de predicarles el evangelio. Él no se avergonzaba del evangelio. Porque, ¿saben por qué, mis hermanos, no se avergonzaba? Porque él sabía que todo este sufrimiento que él estaba viviendo era parte de ser cristiano. Es parte de ser cristiano sufrir por el evangelio. Nuestro propio Señor Jesucristo padeció estas cosas también. Para empezar, no sé si sabían, creo que la mayoría sí, pero su propia familia pensaba que él estaba loquito. ¿Sabían eso? Su propia familia pensaba que Jesús estaba loco. Marcos capítulo 3, versículos de 20 al 22 nos dice lo siguiente. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Podemos ver en el texto entonces que Jesús había llegado a una casa, la gente se amontonó para ir a verlo, a tal punto que dice que no podían ni comer. Entonces, en el versículo 21 dice que sus parientes, sus familiares, al oír esto, se acercaron y quisieron llevarlo, diciendo,
discúlpenme a Jesús, pero está fuera de sí, está loquito, ahora se cree que es el Hijo de Dios. Eso pensaba su propia familia. Imagínense lo fuerte que habría sido para Jesús, que tu propia familia no crea, que no crea en el Evangelio, que no crea que Él es el Mesías. Y no solamente eso, sino que también en el texto vemos que los fariseos, los saduceos, pensaban que Jesús estaba endemoniado. No solamente que era un loquito, sino que era un endemoniado. Demonios tiene, y por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Eso es lo que pensaban de Jesús. Incluso ya estando en la cruz, se burlaban de Él. Se burlaban de Él diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, que eso es lo que Él manifestaba, bájate de la cruz y te creeremos. Se burlaban de Él. Pero Él, mis hermanos, siguió firme por amor a nosotros. Siguió firme por amor a nosotros, porque eso había venido a Jesús, a morir por nuestros pecados. Entonces Jesús tampoco se avergonzó del Evangelio, ni de lo que predicaba, ni de lo que Él era. No se avergonzó, mis hermanos. Y ahora les hago esta pregunta. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Te avergüenzas del Evangelio, mi hermano? ¿Saben en tu trabajo que eres cristiano? Tú que estudias, que estás en la escuela, ¿saben en la escuela que eres cristiano? ¿Saben en tu barrio que eres cristiano? Y para los que respondieron sí, ¿y les has predicado el Evangelio? ¿Has predicado el Evangelio a tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela, a tus vecinos? ¿Hace cuánto tiempo que no predicas el Evangelio? ¿Hace cuánto tiempo, mis hermanos, que no salimos como iglesia a predicar el Evangelio? Esto debería ponernos a pensar y a reflexionar qué es lo que estamos haciendo de nuestra vida como cristianos. ¿Tienes ganas de predicar el Evangelio? ¿Tienes ganas? ¿Tienes ese deseo? ¿Qué hacemos entonces si no tenemos ese deseo? Pablo nos da la respuesta. Pablo nos dice el por qué no se avergonzaba del Evangelio. Y él nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo estaba completamente seguro que en el Evangelio se ve el poder de Dios. Es el poder de Dios, no el poder de Pablo ni de nosotros. Nosotros no tenemos poder. El Evangelio es el que tiene poder. Y él estaba confiado en el poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? El poder de Dios en el Evangelio es para la salvación. Para la salvación. No es poder para que te vaya bien, ni para vivir sano, ni para vivir próspero. Ahora que eres evangélico, no es para eso el Evangelio. Algunos han hecho del Evangelio un negocio. Los falsos maestros se han levantado en nuestros tiempos y siempre ha habido falsos maestros que se han dedicado a lucrar con el Evangelio. Pero Pablo nos dice que el Evangelio es para la salvación de las personas. La salvación, mis hermanos, es lo más importante. Es lo más importante. La Biblia habla sobre la salvación. Si le pusiéramos un título a la Biblia sería la redención, la salvación. Como Cristo, como personaje principal. La salvación es lo más importante, mis hermanos. ¿Sabían que la salvación es un milagro? La salvación es un milagro, mis hermanos. Yo pensaba que antes uno podía decidir salvarse, ¿no? Porque predican siempre, acepta a Jesús en tu corazón. Pero me di cuenta leyendo la Biblia que no es así, que la salvación es algo sobrenatural.
Es el poder de Dios, como les dije. Y yo recuerdo, mis hermanos, cuando no era cristiano, y esto lo he contado a algunas personas y en el grupo pequeño, que cuando no era cristiano leía, me gustaba leer la Biblia, leía los evangelios porque las cartas no le entendía. Y siempre me preguntaba yo, ¿qué me falta? Porque no había un cambio en mi vida. Yo no veía un cambio en mi vida. Y siempre me preguntaba que algo falta. Falta esa chispa, así decía yo, falta ese chispazo que me haga cambiar. Yo no sabía que tenía que volver a nacer, que era el poder de Dios. Pensaba que era mi decisión. Y no veía resultados. No veía resultados y le decía a Dios, ¿no? Hablando, charlando con Él mentalmente, le decía a Dios, si eres tan poderoso como dices ser, porque había escuchado testimonios de personas que habían sido transformadas, cambiadas por el Evangelio, y pensaba que era solamente ir a la iglesia, y no era así. Y le decía, si tan poderoso eres, Señor, transforma mi vida, cambia mi vida, pero sin hacer trampa, le decía. ¿Cómo sin hacer trampa? O sea, le decía, no quiero que me pase nada malo a mí, ni quiero que le pase nada malo a mis familiares, porque eso sería para mí hacer trampa. Yo no quiero que pase nada, yo quiero que me transformes sin que nada malo pase, porque si no, voy a pensar que estás haciendo trampa a Dios, le decía. Porque viste que algunas personas cambian o se acercan a la iglesia porque se murió alguien o tienen una enfermedad terminal. Bueno, yo no quería eso. Yo decía, Dios, quiero ver tu poder y no sé cómo vas a hacer, pero quiero ver. Y pasó que mirando en el internet a veces te saltan como las prédicas de evangelización del Ray Comfort y todo eso. Y luego viste que cuando tú veas ciertos videos te saltan otros videos. Y no sé cómo, no me acuerdo que vi un estudio bíblico sobre el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 12, me acuerdo. Quedé maravillado con eso y le dije a mi esposa, vamos a ver toda la serie. Y nos vimos toda la serie. Y como le dije, en Romanos es el corazón del Evangelio. Fue ahí donde, cuando terminé de ver toda la serie, Romanos 1 hasta el 16, algo cambió en mí. Yo no sé en qué parte del libro Dios obró en mi corazón, cómo el Espíritu Santo obró en mi corazón, pero fue a través de la palabra de Dios y el estudio de Romanos que mi vida cambió. Terminó la serie y yo le dije a Ada, tenemos que congregarnos, tenemos que buscar una iglesia. Y así comenzó y ahora acá estoy predicando, gracias a Dios. Pero era eso, me faltaba el poder de Dios, y el poder de Dios se reveló a través de su palabra, El poder de Dios, como les dije, es para la salvación de las personas, y el apóstol Pablo también nos dice que es para todo el que cree. El Evangelio es para todos los que creen en el poder de salvación de Dios. Mis hermanos, no hay personas que no necesiten el Evangelio. Todos necesitan el Evangelio. Nosotros necesitamos el Evangelio. No es que ya somos evangélicos o cristianos y ya está. No, nosotros necesitamos predicarnos el Evangelio día tras día. Esta declaración nos dice que el Evangelio es ilimitado porque es para todos, pero también es limitado a la vez. Tiene un límite porque dice que es para todos los que creen. Para todos los que creen. ¿Creer en qué? Juan 3:16, todos lo conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En eso debemos creer. Debemos creer que Jesucristo, en primer lugar, es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, que vino y habitó entre nosotros, y que vino con una tarea en específica.
¿Cuál era? Morir. Él vino a morir por nuestros pecados en la cruz. En eso debemos creer, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a morir por nuestros pecados en la cruz. Es en la cruz donde Él, si creemos, nos perdona, nos justifica, donde Él recibe la ira de Dios en nuestro lugar. Es en la cruz, mis hermanos, donde podemos ver su amor, donde podemos ver su justicia, su misericordia. Y en eso es lo que creemos, hermanos, en lo que debemos creer. No solamente también debemos creer en eso, sino que Él resucitó al tercer día de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo ahí? Intercediendo por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote, como lo estudiamos en el libro de Hebreos. En eso debemos creer, mis hermanos. Ese es el requisito. El apóstol Pablo nos dice que hay un requisito: creer. Debemos creer y poner nuestra confianza en lo que Jesús hizo por nosotros y no en lo que nosotros podamos hacer. Es el poder de Dios, no el de nosotros. Es la obra de Cristo, no nuestra propia obra. Debemos creer, mis hermanos, que antes íbamos camino al infierno, a la condenación eterna, y ahora estamos yendo rumbo al cielo y hemos obtenido el don de la vida eterna. La Escritura nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tienes que creer que Jesús es tu Señor, que ya no vives para ti, que Jesús es ahora tu amo, que tú eres su esclavo por amor a Él, por amor a lo que Él ha hecho. En eso debemos creer, mis hermanos. Es el poder de Dios, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y también nos dice al judío primeramente y también al griego. Como les había dicho anteriormente, el Evangelio es universal, mis hermanos. Los judíos pensaban que la salvación solamente era para ellos, para su pueblo, para su raza. Ellos creían que por ser hijos de Abraham y cumplir la ley, ellos ya eran salvos, que no necesitaban nada más. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Absolutamente nadie. El único camino es Cristo. El Evangelio, mis hermanos, no hace acepción de personas. Como les dije, es universal, es para todos. Lamentablemente, parece que para nosotros sí. Parece que para nosotros sí. Al que nos cae bien, le predicamos. Y al que nos cae mal, no. Es como que nosotros seleccionamos a ver a quién le compartimos el Evangelio. Vemos a alguien que no nos cae mal o que es malo para nosotros y decimos: no, él no se merece, que se pudra en el infierno. A veces actuamos de esa manera. A veces pensamos que nosotros, al que pensamos que va a entender la predicación, le predicamos. Y al que pensamos que no va a entender, no le predicamos. Decimos: no, no creo que entienda, no. Está metido en su mundo, no. Es por demás de explicarle. No, mis hermanos, el Evangelio es para todos. Porque no es tu poder, como les dije, no es nuestra elocuencia, no es lo que hagamos, no es lo más claro que podamos explicárselos. No, es el Espíritu Santo obrando en el corazón de la persona. Hacemos acepción de personas nosotros y predicamos al que creemos que va a recibir bien el Evangelio,
a ese le predicamos, decimos, creo que él sí, cumple los requisitos. Y al que creemos que nos va a tratar mal, no le predicamos. Decimos, no, a esta persona no hay que predicarle porque nos va a insultar, se va a burlar, hasta puede agredirnos, así que mejor no le predico. Aparte, la Biblia dice que no hay que echar nuestra perla delante de los cerdos. No, a él no. No, mis hermanos. Nosotros, lamentablemente, como les dije, hacemos a veces acepción de personas cuando la Escritura nos dice que es para todos. Pablo se sentía deudor a griegos, a no a griegos. Como dice acá, el Evangelio es predicado al judío primeramente y también al griego. Otro aspecto que vemos del Evangelio, mis hermanos, en estos dos versículos, es la justicia de Dios. El apóstol Pablo nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Deberíamos preguntarnos. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Uno de los atributos de nuestro Dios es que es justo, ¿sí? Dios es santo, Dios es justo, y esa justicia implica que Él debe hacer pagar al pecador por su pecado. Dios, como es justo, tiene que hacer pagar al pecador por su pecado, porque si no hiciera esto Dios, entonces sería un Dios injusto, y nadie quiere un Dios injusto. La Biblia dice que Dios es justo. Si te hicieran daño a ti o a alguno de tus familiares, si te roban o matan a alguien, ¿qué es lo que quisieras? Justicia, muy bien, justicia, que se haga justicia. Déjenme decirle, mis hermanos, que Dios es el único justo en la Biblia. Es el único justo. Nosotros no. Romanos capítulo 3, versículos 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo. No existe ningún ser humano sobre el planeta Tierra que sea justo. Entonces, si no existe ningún ser humano que sea justo, entonces, ¿cómo hacemos para salvarnos? Porque Dios tiene que, como les dije, castigar el pecado y nosotros somos pecadores. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. ¿Cómo hacemos? Ahí es donde entra en la ecuación el Evangelio. Ahí es donde entra el Evangelio, donde vemos la justicia de Dios. Dios tenía que hacer pagar al pecador por sus pecados. La salvación es gratis, es por gracia, pero alguien tuvo que pagar, mis hermanos. Alguien tuvo que pagar. ¿Y quién es ese alguien? Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados. Ahí es donde entra el Evangelio y se ve la justicia de Dios. Dios, la justicia que debió caer sobre nosotros, cayó sobre su Hijo Jesús. Y es ahí, mis hermanos, que si nosotros creemos en eso, que Jesús murió por nosotros, donde somos justificados. ¿Cómo se revela esta justicia? ¿O cómo es que se hace esto posible? Nos dice el apóstol que se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto quiere decir, como en otras versiones de la Biblia, que la justicia de Dios siempre fue por fe de principio a fin. La justicia de Dios siempre fue por fe. Somos justificados por la fe en Jesucristo, por creer en Jesucristo. Quiero que me acompañen ahí nomás en sus Biblias a Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Capítulos 3,
versículos 21 al 26, y nos habla un poco de esta justicia que lo vamos a ver seguramente semanas después, y nos dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por altos en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Claro, ¿verdad? Somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los grandes hombres de Dios que vemos en la Biblia siempre fueron justificados y salvados por su fe. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, David, todos estos grandes hombres de Dios fueron salvados, mis hermanos, por su fe. No por lo que ellos hicieron, no porque ellos eran buenos y se portaban bien. No, fue solamente por la fe. Y el apóstol Pablo nos da este ejemplo ahí en capítulo 4, quiero que me acompañen también, que también seguramente lo vamos a ver meses después. Dice, capítulo 4 de Romanos, versículos del 2 al 8. Hablando de Abraham, el padre de la fe, y de David. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Se dieron cuenta? No es por obras, es por fe. Es por gracia. Siempre fue así. Por fe. De principio a fin, mis hermanos. El apóstol también nos dice esto en lo que escribió. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Esta es una cita de Habacuc, el profeta Habacuc, que está en capítulo 2, versículo 4, en el cual el profeta se había quejado ante Dios porque éste se proponía a castigar a Israel por medio del imperio babilónico. Él se preguntaba, ¿cómo podía usar Dios gente mala para juzgar a los malos? A lo cual Dios le responde que aún los babilónicos, que eran arrogantes, que eran orgullosos, iban a caer, mas el israelita justo por su fe vivirá. Ese era el contexto. El israelito justo, es decir, por su humilde y su firme confianza en Dios, vivirá. Vivirá. Esto no quiere decir, hermanos, que muchos murieron en ese tiempo, pero está hablando de la vida eterna. De la vida eterna, mis hermanos. Hermanos, vivir por fe no se trata de un cambio externo y moralista. No se trata de hacer obras, aunque éstas sean evidencias de la fe.
No se trata simplemente de venir a la iglesia todos los domingos o de servir por servir en la iglesia. No se trata de eso. Se trata, vivir por fe, se trata de un cambio interior, una transformación por dentro. Como le dije, es un milagro, es una obra de Dios. Y ese cambio obviamente se va a ver reflejado en una vida moral. Obviamente se va a ver reflejado también en obras, porque la fe sin obras es una fe muerta. Pero esa obra va a ser para la gloria de Dios. Se trata también, sí, una persona regenerada, una persona que vive por fe, va a estar siempre todos los domingos. Va a venir siempre a alabar al Señor, va a venir con esa motivación de alabar, de adorar, porque saben que es el día del Señor. Y va a servir en la iglesia también, pero no lo va a hacer con motivaciones egoístas, egocéntricas, sino que lo va a hacer por amor. Va a servir por amor. Eso es vivir una vida de fe, mis hermanos. Solo los que han entendido el Evangelio son considerados justos delante de Dios. Solo los que han entendido el Evangelio, porque han sido justificados por la fe y viven el día a día por la fe. La vida cristiana, mis hermanos, es una vida de fe y a veces olvidamos eso nosotros. Olvidamos que es una vida de fe. No podemos empezar por la fe y tratar de mantener esa justicia por medio de buenas obras. No podemos hacer eso. Debemos recordar siempre que es por fe, mis hermanos. ¿Saben lo que pasa cuando un cristiano olvida esta verdad de vivir por fe? Se vuelve un religioso. Se vuelve un religioso moralista. Y su actitud siempre está en dos bandos. O bien está ansioso, preocupado de que ha fallado a Dios, de que no llega al estándar que quiere Dios en su palabra, y siempre anda así, preocupado de que pueda perder su salvación. ¿Por qué? Porque vive confiando en sus obras y no en la fe. Vive confiando en sí mismo. Y por el otro lado está también el hermano que confía tanto en sus obras que se vuelve orgulloso. Él piensa que está bien. O sea, él es el santo, él un poco más y levita. Él es así, mis hermanos. Se vuelve tan orgulloso y arrogante que mira con desprecio a sus demás hermanos, porque confía en sus obras. Dice, no, yo voy a la iglesia siempre, yo oro la Biblia todos los días. Conclusión, mis hermanos, para terminar. Siempre seremos tentados a avergonzarnos del Evangelio. Esa es una verdad. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 23 al 31. Siempre vamos a ser tentados a avergonzarnos del Evangelio. El contexto de lo que vamos a leer es que Pedro y Juan habían estado ante el concilio por predicar el Evangelio, por haber curado un cojo de nacimiento, y les habían llevado ante el consejo de ancianos, y estas personas les habían amenazado, les habían intimidado, para que no prediquen más en el nombre de Jesús. Y nosotras muchas veces somos tentados a eso, ¿no? No predicamos, ¿por qué? Porque sentimos miedo en realidad, miedo al rechazo, al qué dirán. Nos avergonzamos por eso. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos, si tenemos eso? Bueno, la Escritura nos dice lo siguiente, ¿qué es lo que hizo la iglesia cuando eso pasó? Dice Hechos 4, del 23 al 31, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho.
les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Vieron lo que hicieron la iglesia? Contaron, como les dije, se vieron tentados a ya no predicar porque les habían amenazado. ¿Y quién no, no? Si viene alguien y nos dice: che, si predicas te mato. ¿Qué es lo que hicieron estas personas? Se encomendaron a Dios. Él es el soberano, el que controla todo. Se encomendaron a Dios, mis hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Ir a los pies de Cristo para pedir, como nuestros hermanos de esta época, valentía. Valentía para predicar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios con denuedo, sin importar el qué dirán, sin importar la vergüenza. Debemos recordar, hermanos, que el Evangelio es poder de Dios. No debemos ponernos esa carga pesada en nuestros hombros y tratar de convencer a la gente. No, mis hermanos, no es tu poder, no es mi poder, es el poder de Dios. La salvación es del Señor, lo cantamos hace poco. La salvación es del Señor, no depende de nosotros. Jesús solamente nos invitó ¿a qué? A ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Y por último, mis hermanos, recuerdan vivir una vida de fe. Recuerden vivir una vida de fe. Puesto los ojos en Jesús, como dice el libro de Hebreos, el autor y el consumador de la fe. Debemos vivir una vida de fe, no confiar en nosotros, sino recordarnos siempre el Evangelio. Debemos vivir una vida consagrada al Señor, eso es vivir una vida de fe, apartarnos del pecado. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. No puede ser cristiano y vivir una vida totalmente opuesta, llena de inmoralidad, odio hacia los hermanos, borrachera, fornicación, hablando groserías, de chisme en chisme. No podemos vivir así, mis hermanos. Y si vives así, arrepiéntete. Arrepiéntete y ven al Señor. Ven a Jesús, que como dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Oramos? Dios mío, Señor, Padre amado, te damos gracias por este día, gracias porque nos permites escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque entendemos que debemos predicar tu evangelio, no debemos avergonzarnos, sabiendo que es tu poder y no el nuestro, sabiendo que es una obra sobrenatural, es una obra del Espíritu Santo, Señor, que obra en los corazones. Y te pido, Señor, que nos des esa valentía, esa fortaleza, ese querer, Señor, de ir y ese amor por las almas perdidas que necesitamos, Señor, para predicar tu evangelio con denuedo. Te pedimos, Señor, valentía, que nos esfuerces. El próximo mes tenemos una campaña evangelística en Berazategui y pido, Señor, que todos sientan esta carga, este peso, Señor, de ir a predicar tu evangelio, Señor, a las almas perdidas que se están yendo al infierno, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, ayúdanos a vivir por fe.
el día a día en tu nombre, oh Jesús. Amén, amén y amén.